Aleluya, le damos un fuerte aplauso al Señor. Para ti es la gloria, oh Dios, para ti es la honra y la alabanza. Oh Padre Santo, recíbela. Aleluya, aleluya. Pueden tomar asiento. En esta mañana damos tantas gracias a Dios por este nuevo día, amén. Veía a todos los hermanos con las remeras de levitas. Decía, en muchas congregaciones está lleno de levitas. En mi congregación hay un montón. Gente que levita al ayuno, levita a la santidad, levita a la guerra espiritual, levita a la evangelización. Pero bueno, acá está lleno de levitas. ¿Y cuánta falta realmente nos hace gente que asuma el compromiso como Dios nos demanda? El autor a los Hebreos dice, Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el extiéndete. ¡Cuánta palabra! ¡Cuánta palabra, hermanos! Realmente somos privilegiados. Más cuando uno conoce la realidad en otras latitudes del mundo, en donde quizás no tienen una Biblia entera, quizás tienen una fracción, una hoja, que se la van pasando entre ellos, y nosotros tenemos tantos ministerios que Dios está usando y que sirven para la edificación del cuerpo de Cristo, que como decía ayer, también nos ponen delante de un compromiso muy grande, porque no podemos quedar con tanto alimento que hemos recibido como que nada hubiera pasado. Que cada uno de nosotros que venimos de otros lugares, al volver, que realmente podamos canalizar esta capacitación, esta unción, estas enseñanzas que hemos recibido y que podamos también ser de bendición a otros. Comparte conmigo, amén, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias para ver unos pasajes muy conocidos. Vamos a abrir en Esdras. Amén. Mientras usted allí lo busca, la palabra del Señor enseña de que Dios había hablado por boca del profeta Jeremías y había anunciado que vendría una nueva cautividad sobre el pueblo de Israel. Así como ellos habían estado cautivos 430 años en Egipto, ahora por causa de la desobediencia y de la rebeldía, Dios levanta al profeta Jeremías en un tiempo muy difícil, y Jeremías trae un anuncio y dice que Dios levantaría a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y llevaría cautiva a la nación de Israel por causa de la desobediencia y por causa de la rebeldía ante Dios. Y que serviría a Israel, al rey de Nabucodonosor, 70 años. Era un nuevo cautiverio. Muchos decían, será por unos meses, será quizás un par de años, pero Dios allí guía a Jeremías, y Jeremías le manda una carta a los cautivos que están en Babilonia, y en esa carta les dice, edificad casas y disfrutadla, plantad viñas y disfrutad del fruto de ellas, tomad hijos para vuestras hijas y dad vuestras hijas en casamiento, porque recién de aquí a 70 años yo los visitaré y los sacaré de este lugar y los llevaré a la tierra que les había prometido a vuestros padres. 70 años de cautividad y en desolación. Saben, muchas veces viene la disciplina y la vara de corrección de Dios, y qué bien muchas veces nos hace.
El autor a los Hebreos dice, es verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero luego trae fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Yo digo, qué bien, tantas veces me viene un chirlo de parte de Dios a mi vida, porque yo sé que los pensamientos que Él tiene para con mi vida y para con su pueblo son pensamientos de bien, son pensamientos de paz. Y qué bien que nos viene la guía, la disciplina y la corrección de Dios. Así lo entendió David en el Salmo 23. Él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el verso 4 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y saben, el cayado, quizás lo hemos visto más de una vez, es ese bastón largo con una curva que el pastor lo usaba cuando la oveja estaba a punto de quizás caer en un precipicio, y usaba ese bastón para evitar que la oveja terminara de derrumbarse, o quizás cuando quedaba trabada en un zarzal, allí la sacaba con el cayado. Pero la vara era un instrumento quizás de disciplina, en donde el pastor le daba un golpecito, y quizás no era muy agradable. Pero David entendió que si Jehová era su pastor, tanto la vara como el cayado eran instrumentos indispensables para que la oveja, para que cada uno de nosotros podamos alcanzar esa dimensión que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, y que su nombre va a ser glorificado cuando cada uno de nosotros podamos alcanzar el propósito, no otro, el propósito por el cual Dios nos ha diseñado. Amén. Siga allí en Esdras. Yo le voy a ir buscando otros pasajes. Jeremías anuncia acerca del cautiverio de 70 años de desolación. Y 70 años después, Dios levanta a un gran hombre llamado Daniel. Y dice Daniel capítulo 9, miré atentamente en los libros acerca del anuncio que Jeremías dijo, que la cautividad iba a ser durante 70 años. Y él miró el almanaque y dijo, wow, el tiempo ha llegado. Y comenzó a interceder y a clamar diciendo, Señor, tú dijiste hace 70 años por boca de Jeremías que el tiempo de la desolación y el cautiverio se cumpliría en 70 años. El tiempo ha llegado. Qué importante es discernir los tiempos que estamos viviendo, el kairos de Dios, para que nosotros podamos interceder conforme a lo que Dios ya ha revelado de antemano y quiere cumplir en medio nuestro en esta generación. Y qué importante es la intercesión. Muchas veces se ha dicho es para un grupo de la iglesia. No. Todos somos llamados a interceder. Hermanos, Dios no trabaja solo. La única vez que encontramos en la palabra de Dios, Dios trabajando solo, fue Génesis capítulo 1. Una vez que Dios hace al hombre, Dios trabaja con el hombre a favor del hombre. Dios está buscando un socio, una socia. Ayer veíamos, somos colaboradores de Dios. ¡Qué honra que Jesucristo nos llame, nos invite a formar parte de una sociedad con Él! ¿Y quién no quiere tener de socio a un judío? Te va a ir bien. Te va a ir bien. ¿O no? Es casi imposible que te vaya mal si te asocias con un judío. Y Jesús dice, yo estoy buscando un socio. Qué importante es poder ser sensibles a la voz de Dios y poder decirle, Señor, heme aquí. Como dijo uno, heme aquí, envíalo a Él. Qué importante es poder rendirnos al llamado de Dios. Ahora, sí, en Esdras capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia,
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 1, capítulo 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales volvieron con Zorobabel. Verso 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Aleluya. Dios despierta el espíritu de Ciro. Y es interesante notar que Ciro, si bien no era del pueblo de Dios, es la única persona en toda la Biblia de la cual se le atribuye el calificativo de ungido, sin ser del pueblo de Dios. El llamado era para todos. El llamado era absolutamente para todos, pero no todos estaban dispuestos a dejar sus comodidades, el confort, el estatus que habían logrado durante esos 70 años en Babilonia, y solo un grupo fueron los que estaban dispuestos a salir. ¿Saben? Dios llama a todos. Dios llama a todos a la santidad. Dios llama a todos a la gran comisión. Dios llama a todos a involucrarnos en su reino. Si bien Dios específicamente capacita a unos de una manera y a otros de otra manera, dándonos dones, ministerios y talentos como Él quiere, hay llamados que son generales, pero hay llamados que son absolutamente para toda la iglesia. Cuando me entregué al Señor, al poquito tiempo comencé allí con un grupo de hermanos en Ushuaia, y hacíamos campañas evangelísticas, y por lo general yo era el que predicaba, y buscábamos algún cuartel de bomberos o algún club o algún salón, y allí hacíamos campañas. Y a los pocos años después yo me empecé a involucrar muy fuerte en la palabra, y comencé a dejar un poco eso y a estudiar y a ejercer el don de maestro en la iglesia. Y llegó un momento que la gente me decía: ¿cuál es tu ministerio? Y debo confesar que durante muchos años yo no sabía cuál era mi ministerio. Y algunos me decían: no, vos sos evangelista. No, vos sos maestro. Y yo iba y le decía a Dios: Señor, dame un ministerio, porque no tengo. Yo me sentía que no tenía un ministerio. Y pasaron muchos años y yo creía que no tenía un ministerio. Y saben, hasta que un día entendí por la palabra de Dios que no hay persona en la iglesia que no tenga ningún ministerio. No hay. ¿Cuál es tu ministerio? No lo sé. Sí lo sé. Pablo les escribe a los corintios y les dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos
va a dar. No, y nos dio. Cuando Dios traslada a una persona del reino de las tinieblas al reino de la luz, absolutamente ese mismo día Dios lo unge con un ministerio. Y ese ministerio se llama el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros, además de ese ministerio, quizás puede ser maestro, evangelista, profeta o apóstol. Pero todos aquí tenemos un ministerio. Nuestra responsabilidad es que el mundo conozca a Cristo por medio de nuestro ministerio. Amén. Amén. Pablo les dice a los efesios, y él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos. Estoy citando Efesios 4:12. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, Dios levanta algunos ministerios específicos para que puedan edificar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Muchas veces, como miembros de una iglesia, creemos que toda la responsabilidad de la obra del ministerio recae en esos ministerios específicos. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Dios instituyó a estos para que capaciten a estos, para que estos hagan la obra del ministerio. Así que te vas con la unción y la gracia y la revelación de saber que sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida, hay un ministerio. Quizás no lo estás cumpliendo, quizás sí, pero está sobre tu vida. Dios nos llama a todos al ministerio de la reconciliación. Y dice la palabra de Dios que allí salieron como un solo hombre de donde estaban cautivos en Babilonia, y la pobreza que había sobre ellos era extrema. Yo no lo voy a leer, pero está allí en el capítulo 2. De cada 6 personas, 1 era dueño de un burro. De cada 60, 1 era dueño de un caballo. De cada 100, 1 era dueño de un camello. De cada 175, 1 era dueño de una mula. ¿Saben, hermanos? La pobreza no es un impedimento para servir a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado hermanos que dicen, Señor, prospérame, y si me das 2 estancias y 14 departamentos y 3 pozos de petróleo, voy a tener más tiempo para servirte? Jesús era rico y se hizo pobre. Hermanos, en la condición en la que cada uno está, tenemos que servir a Dios en estos tiempos finales. Zorobabel tenía un llamado al igual que cada uno de nosotros tenemos. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los he elegido a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Amén. Juan 1:12, Jesús vino a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, Dios les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice el verso 13, los cuales son engendrados, no por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Yo estoy en la familia de Dios y soy hijo de Dios, no porque a alguien una vez se le ocurrió evangelizarme. Es cierto, Dios usa cuerdas humanas, pero dice Juan 1:13 que yo fui engendrado en la familia de Dios por voluntad de Dios. Y aunque nadie daba ni 5 por mí, mi madre me decía, piel de Judas. Terrible. Pero yo sabía
que cuando estaba allí en la inmundicia de mi pecado, Dios mandaba a sus ángeles y les decía: cuídenlo a aquel cabezón porque va a ser mi hijo. Y Dios declara palabras sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y sobre cada ser humano que viene a esta tierra. Hermanos, estamos en la familia de Dios por la voluntad de Dios. El objetivo de Zorobabel era reconstruir el templo que había sido derribado y que había sido destruido por Nabucodonosor. Tenía un objetivo bien claro, preciso, definido. Hoy muchas veces la gente en la iglesia no sabe para dónde va. Y va un poco para allá y dice: no, para allá no era. Hay un dicho que dice: el que persigue a dos conejos, ambos se le escaparán. Y muchas veces hay gente en la iglesia que prueba una cosa: no era esto. Y se asemeja a la iglesia muchas veces a lo que dice el profeta Oseas. Dice: mi pueblo es como arco engañoso. Y saben, en un arco engañoso uno tira la flecha, pero esa flecha, al no estar calibrada de donde salió, no tiene un objetivo bien definido, no tiene un rumbo certero. Y muchas veces gente en la congregación vive en el día a día, como si nada pasara, sin darnos cuenta que la vida se nos va. Dice allí en el capítulo 4 de Esdras: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Los enemigos dijeron: nosotros vamos a edificar con ustedes. Esa era una estrategia satánica de querer infiltrarse en medio del pueblo de Dios para desbaratar los propósitos y el llamado que Dios había hecho específicamente sobre algunas personas. Vinieron los enemigos siempre van a estar. Pablo enumera falsos hermanos, peligro de los de mi nación, de los de fuera de mi nación, de los de adentro, de los de afuera. Los enemigos siempre estarán. Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vivimos en un tiempo en donde la gente ya no solo quiere llorar con los que lloran, sino que tampoco quiere reír con los que ríen. Envidias, celos, disensiones, pleitos, conflictos, cuántas cosas. Y muchas veces aún dentro del cuerpo de Cristo. Muchos tendrán apariencia de piedad, le dijo Pablo a Timoteo. Cuidado, pero negarán la eficacia de ella. Y por causa de esa situación tan difícil que tuvo que pasar Zorobabel, dice el verso 24 del capítulo 4: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Durante 16 años la obra se detuvo. Había gente genuina, con un compromiso con Dios, con un llamado por Dios, gente íntegra. Pero llegó un momento que el desaliento pudo más que ellos. Yo sé que Dios nos ha llamado a cada uno de los que estamos aquí. Algunos quizás tenemos una claridad mayor de lo que Dios quiere para nosotros. Quizás otros no tanto, pero sí estoy seguro
que Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Pero tenemos que cuidar que el desaliento, el desánimo, los enemigos, la murmuración, el chisme, la crítica, no nos saquen del objetivo que Dios tiene para nosotros. La obra aquí quedó detenida durante 16 años. Me pregunto qué hace un hombre llamado por Dios, con la unción de Dios, con la gracia de Dios, sin poder avanzar en los propósitos de Dios. Quizás la soledad, la falta de un amigo que te ponga la mano en el hombro, la soledad ministerial, que no son pocos los que la atraviesan, el sentir que cuando un líder cae y necesita una oreja a quien poder contarle su desgracia. ¿Dónde va un líder a ser ministrado cuando ha cometido un pecado? ¿Cuántos líderes están heridos porque han abierto su corazón a alguien en confianza y ese alguien se ha encargado de desparramar por todos lados la debilidad del otro? Ayer Abraham predicaba acerca de consagrar nuestros oídos para Dios. Pero hermanos, pastores, líderes, no podemos darnos el lujo ni de desanimarnos, ni de desalentarnos. Y como dice allí la palabra de Dios, tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos que estimularnos y creer que los días más gloriosos son los que vienen por delante. Es solo cuestión de tiempo. Dios ya ha determinado lo que quiere hacer con Argentina, lo que quiere hacer con tu vida y con mi vida. Y solo Dios encenderá esa llama que abrazará Latinoamérica y recorrerá el mundo. Yo he tenido la oportunidad de ir a predicar a Europa y europeos me han dicho: estamos esperando el fuego que Dios va a encender en Argentina, porque es la única salvación para que Europa sea contagiada por el fuego de Dios. Hermanos, el mundo ha puesto los ojos en Argentina. Multitudes de palabras proféticas en todos lados han dicho que Argentina es la nación escogida para este tiempo. Por eso, hermanos, también Satanás sabe y bien cuál es el propósito que Dios tiene. Y hará lo que más pueda con tal de que ese fuego no se encienda. Pero nosotros sabemos que Dios está con nosotros como un poderoso gigante, y lo que Dios ha declarado traerá cumplimiento en este tiempo. Si encuentra una vida, 2, 3 o 100 que puedan decir: Señor, aquí está, yo no quiero morir sin ver tu gloria, yo no quiero morir sin ver, Señor amado, el fuego encendido y San Nicolás entregada a los pies de Cristo. Nos debe mover una motivación santa y una ambición con un calibre desmedido y una pasión por Dios, porque sabemos que Dios está dispuesto a hacerlo. Amén. Dice la palabra de Dios que allí la obra quedó detenida. Capítulo 5, verso 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. La obra había quedado detenida durante 16 años. ¿Y saben cuándo se reactivó? Cuando hubo una palabra de Dios para ellos. Profetizaron Ageo
y Zacarías. ¿Qué importancia es tener una palabra de Dios en este tiempo? La palabra de Dios, dice el salmista, es lumbrera a mi camino. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante es tener una palabra de Dios para refugiarnos, para agarrarnos de ella, abrazarnos de ella y no retroceder ni un paso. Hermanos, necesitamos volver a las Escrituras. Hay mucha gente, no en esta congregación, en otras, que no conoce de la palabra de Dios. Y el no conocer las Escrituras, déjeme decirle, nos hace ignorantes. Hace 500 años atrás, la gente debatía cuál era la forma de la tierra, que es plana, que debajo hay elefantes, que hay una tortuga gigante. Si alguien en ese entonces hubiera dicho, pará, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia, 700 años antes de Cristo, habla acerca de la redondez de la tierra, y en Job habla acerca que la tierra está colgada sobre nada. Por no conocer la palabra de Dios, caían en ignorancia. Por eso Cristóbal Colón, su nombre quiere decir portador de Cristo, él se jactaba y él decía, no, la tierra es redonda. Hermanos, el no conocer la palabra nos hace ignorantes. Jesús le dijo a los saduceos, vosotros erráis, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. 4 tipos de congregaciones. Me salgo un poquito del mensaje y vuelvo. Hay iglesias que no conocen nada de las Escrituras ni el poder de Dios. Hay congregaciones que conocen el poder de Dios porque han visto manifestaciones, milagros, sanidades, prodigios, señales. Pero cuando uno ve, realmente le falta sustento y solidez en la doctrina. Hay gente que conoce muy bien la palabra, pero creen que el brazo de Dios se ha cortado para salvar y para sanar. Y después estamos todos nosotros que conocemos las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Solo una palabra de Dios nos va a dar la fuerza suficiente para poder avanzar en estos tiempos difíciles. La obra estaba detenida, pero un día Dios levantó a Ageo y a Zacarías. Y allí la obra se reactivó. Lo que dijo Ageo y lo que dijo Zacarías están en sus libros. Ageo y Zacarías, se lo leo. Muy conocido. Ageo capítulo 2 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Había muchos ancianos, muchos viejitos que habían visto el templo de Salomón que Nabucodonosor había destruido 70 años atrás. Luego ellos volvieron de la cautividad y comenzaron a ver el nuevo templo que Zorobabel estaba construyendo. Y Zorobabel dice, ¿quién ha quedado de vosotros que haya visto el templo en su gloria anterior? Dice, ¿no es esto como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata,
y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Qué le dijo Dios por medio de Zacarías? Zacarías capítulo 4. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová que vino a Zorobabel diciendo, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento y sus manos la acabarán, y los que menospreciaron las pequeñeces se alegrarán. Hermanos, tremendo, tremendo. Nadie podía comparar la gloria del primer templo con la del segundo. Salomón había gastado $20 millones. No sé si el oficial o el blue, para recubrir de oro el lugar santísimo. Estos eran muy pobres. Y Ageo dice, ¿quién ha quedado de vosotros? ¿No es este templo como nada comparado con aquel? Y es cierto, si uno miraba la estructura, la estética, la fisionomía de los templos, esto era como nada. Pero Dios dijo, la gloria postrera de este templo será mayor que la primera, porque en esta entrará Jesucristo, el deseado de las naciones. No se preocupen por el oro y por la plata, porque eso es mío, dice Dios. A Dios le interesa mucho más que tu billetera, tu corazón, y ver la gloria de Dios depositada en tu vida y en mi vida. Dios levanta a Zacarías en ese tiempo tan difícil que no podían construir porque dice que los enemigos habían detenido la obra. ¿Se imaginan? Zorobabel diciendo, ¿a quién llamamos? Tenemos todos estos enemigos que nos impiden construir el templo. Llamemos al grupo de los 8. Llamemos al presidente de los Estados Unidos. Llamemos quizás a las fuerzas militares más importantes del mundo. Y él dijo, no. Zorobabel no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Hermanos, tenemos que entender que el poder no reside en las organizaciones militares más grandes del mundo. El poder reside en una persona que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El poder reside en una persona que se llama Jesucristo y que está a tu lado y a mi lado para pelear y que podamos extender el reino de Dios mucho más allá de lo que hoy podemos entender y soñar. Zorobabel no es con un ejército, no llames a nadie. Es con mi espíritu. Tenemos que entender que hay cosas que solo las vamos a alcanzar en la dimensión espiritual. ¿Quién eres tú, oh gran monte? El monte representa las grandes dificultades que Zorobabel tenía para llevar adelante el objetivo que Dios había puesto en su corazón. Y allí Zacarías le dice, ese monte será reducido a llanura delante de Zorobabel. Zorobabel echará el cimiento y sus manos terminarán la obra. ¿No es glorioso Dios? ¿No es glorioso Dios? Anímate y dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Zorobabel podía discernir que tenía un llamado, que él había asumido el compromiso, pero seamos realistas, tuvo que pasar muchos problemas, muchísimos problemas. Quizás se desanimó en más de una oportunidad, pero allí estaba la voz profética de Ageo y Zacarías para levantarle los brazos, para animarlo, para decirle no te quedes, para decirle ánimo, para decirle seguí adelante, para decirle el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y saben, hermanos, qué glorioso que él pudo terminar lo que Dios le había encomendado. 4 años después
terminaron el objetivo que se habían propuesto. El autor a los Hebreos dice: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición de nuestra alma, sino los que tienen fe para seguir avanzando. Yo prácticamente no les conozco, Dios sí. Apenas puedo distinguir algunos rostros, pero Dios ve el corazón de cada uno. Dios sabe de tu llamado, de tu llamado, de tu llamado, de tu llamado, de tu obra, de tu cansancio, de tu soledad, de tus fracasos, de tus tentaciones, de tus debilidades y de las mías. Pero hermanos, no podemos darnos el lujo de ceder cuando Dios está por derramar su gloria y traer una victoria completa para su pueblo. Habrá algún Zorobabel en esta noche que quizás está desanimado, desalentado, pero que hoy pueda agarrar esta palabra y decir: Señor, yo me la como esta palabra, me alimento de ella y quiero ser fortalecido para poder avanzar hasta el cumplimiento pleno de lo que tú quieres hacer en mi vida. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración a Dios. Y quizás tengas que, como un niño, con toda sinceridad decirle: Señor, no puedo. Soy tentado a abandonar el ministerio, soy tentado a no proyectarme. Prefiero quedarme con lo poquito. He tenido muchos problemas, tengo deudas, tengo complicaciones, tengo situaciones adversas, tengo situaciones que aún no las sé manejar. Y que podamos abrir nuestro corazón delante de Dios en esta mañana y decir: Señor, sin ti no puedo. Sin ti no puedo. He buscado fuerzas humanas, he buscado otras alternativas, pero entiendo que es con tu Espíritu. Entiendo que es con tu unción. Entiendo que es tu gracia derramada. Entiendo que es tu propósito y tu proceso. Entiendo que es, oh Dios, tu mano correctora, animándome a ir por más. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Yo en esta hora quiero bendecir cada pastor en esta mañana, cada ministro tuyo, cada hombre y cada mujer que tú has capacitado y que tú has ungido. Quiero bendecir a todo tu pueblo en esta mañana, diciéndote gracias, oh Dios, porque no fue la voluntad de alguien que hoy estuviéramos aquí simplemente, si no fue tu mano, si no fue tu voluntad, si no fue tu propósito, que tú nos engendraste en esta familia maravillosa que se llama la Iglesia de Jesucristo. Gracias, Jesús. Queremos bendecir tu nombre, queremos honrarte, queremos glorificarte. Dice tu palabra que las cosas que se escribieron para nosotros se escribieron. ¿Y cuánto nos sirve la historia de Zorobabel? Su llamado, su renuncia a las cosas de Babilonia, su entrega. Pero cuánto nos sirve saber que él también, Señor, llegó un momento que se detuvo. El cansancio, la soledad ministerial, la falta de consiervos que puedan darle una palabra de guía y de orientación, la falta de discernimiento y de una palabra que viniera de lo alto, hicieron que él detuviera la marcha. Pero gracias, oh Dios, por Ageo. Gracias, oh Dios, por Zacarías. Gracias por esos hombres y esas mujeres que están en medio nuestro, que nos animan, que nos alientan, que nos dicen: dale un poco más, no te quedes.
te animo, que oran por nosotros en la soledad, que llevan nuestros nombres en el secreto, en sus ayunos y en sus rodillas, clamando y gimiendo para que Dios pueda seguir avanzando en el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Gracias por eso, oh Dios. Recompénsales, multiplica, Señor amado, bendiciones sobre ellos. Gracias, oh Dios, por los que interceden, claman, gimen, Señor amado, por todos los ministerios que tú has puesto en la Argentina y en el mundo. Gracias por esta palabra. Gracias porque tu nombre fue glorificado cuando este hombre se refugió en ti y sus manos echaron el cimiento y sus manos terminaron la obra. Porque si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase de pie, hermanos. Puedes ponerle quizás la mano en el hombro al que está a tu lado y quizás decirle una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de buena onda, una palabra de consuelo. Dios usa la vida de alguien para animar a otro y que ese otro pueda alcanzar la dimensión en la cual Dios nos quiere colocar a nosotros. Aleluya. Damos gracias a Dios por su palabra. Quizás levanta tu mano y dile: Señor, gracias por tu palabra. La recibo y hoy proclamo que alcanzaré la más alta excelencia para la gloria de tu nombre. Hoy proclamo que aunque el enemigo quiso que yo retrocediera y tirara la toalla, hoy me levanto en un nuevo round proclamando que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Hoy proclamo que los días más gloriosos son los que vienen y me verás firme, parado, llevando adelante el estandarte de tu gloria. Aleluya, aleluya. Damos gracias a Dios y denle un aplauso al Señor. Aleluya.